Muy buenas noches, doctor. A continuación voy a exponer acerca del caso Chevron Texaco. Como primer punto tenemos los antecedentes en los cuales en Ecuador tienen los antecedentes de la exploración y explotación del petróleo en la región de la Amazonía, que tuvo lugar desde la década de 1960 hasta la década de 1990. Además, se analizan las actividades realizadas por Texaco en las provincias de Sucumbíos y Orellana, así como los impactos socioambientales y el rol del Estado. Como primer punto, tenemos que se produce en el marco de la globalización y la búsqueda ilimitada de recursos naturales para alcanzar el denominado desarrollo. Como segundo punto, en 1964 la compañía petrolera estadounidense Texaco firmó un contrato de explotación petrolera con la estatal ecuatoriana Petroecuador para llevar a cabo las operaciones conjuntas en la región de la Amazonía. Además, el consorcio Texaco Gulf recibe en 1964 una concesión del gobierno ecuatoriano para la exploración y explotación petrolera de aproximadamente 1.500.000 hectáreas en el norte de la Amazonía. También en 1967 el consorcio descubre que el petróleo en el campo del lago Agrio y en 1962 Ecuador inicia la exportación del crudo mediante el oleoducto que conectaba el lago Agrio con el denominado Balao de Esmeraldas. Por último punto, en 1973 el Estado suscribe un nuevo contrato con la petrolera limitando el área de concesión a 491.335 hectáreas, en cuya área opera varios campos. Ahora, los desastres que causaron durante esta operación entre 1964 y 1990, la compañía Texaco contaminó la Amazonía ecuatoriana vertiendo 18.000 millones de galones de desechos tóxicos en aguas de formación con la operación de 339 pozos, así como también contaminó el ambiente con 916 piscinas descubiertas llenas de material tóxico, quema de miles de millones de pies cúbicos de gas y derrame de 17 millones de galones de crudo. Y además también fue uno de los peores casos de contaminación petrolera en el mundo. Ahora bien, el orden cronológico de los hechos. Comenzó en 1993, cuando los habitantes de la Amazonía presentaron ante la Corte Judicial de Nueva York una demanda contra Texaco. Fue denominada como caso Aguinda. En 1995, la empresa Texpet Petroecuador y el Ministerio de Energías y Minas celebraron un contrato para la reparación del medio ambiente y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas. En 1967 entró en vigor el Tratado Bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Ahora bien, en 1968, la empresa Texpec Petroecuador y el Ministerio de Energías y Minas suscribieron un acta final a través de la cual las partes declararon cumplido y concluido el contrato del 4 de mayo de 1995, liberándole de responsabilidades a Texpec. En 2001, Chevron y Texaco se incorporaron para crear una sola empresa. En el año de el 2002, las Cortes norteamericanas, previo al compromiso de Chevron y Texaco de someterse a la justicia ecuatoriana, se abstuvieron de conocer la demanda, alegando que las Cortes ecuatorianas eran los organismos competentes para resolver dicha problemática. En el año del 2003, los litigantes de la Amazonía presentaron una demanda ante la Corte Superior de Nueva Loja, en Sucumbíos, con la misma pretensión del caso Aguinda. En 2004, Chevron y Texaco comenzaron un proceso arbitral en contra de Petroecuador y el Estado ecuatoriano para trasladarle el resultado del juicio que varias comunidades amazónicas plantearon en su contra. Dicho arbitraje finalizó el 20 de julio del 2009. En el año del 2009, Chevron y Texaco presentaron una notificación de arbitraje basada en el Tratado Bilateral para la promoción y protección recíproca de inversiones que existía entre Ecuador y Estados Unidos, con el único fin de responsabilizar al Estado ecuatoriano de cualquier sentencia que la petrolera norteamericana reciba dentro del juicio del Lago Agrio. Ahora bien, las principales causas que tuvo fueron el derrame de petróleo,
la inadecuada gestión de desechos, la contaminación de fuentes de agua, también el daño que existió a la salud humana y a todos los habitantes del sector y la falta de responsabilidad corporativa que tenía. Ahora bien, las consecuencias. En el impacto ambiental fue causado por las operaciones de la compañía en la región amazónica. Texaco habría dejado una gran cantidad de residuos tóxicos y derrames de petróleo en la selva, afectando gravemente al ecosistema local, los ríos y las fuentes de agua. En la parte de salud de las comunidades locales, experimentaron muchos problemas por contaminación. Se reportaron varios casos de cáncer, problemas respiratorios, enfermedades en la piel, también otros trastornos relacionados con la exposición a los productos tóxicos dejados por Texaco. En un litigio legal en 2011, el tribunal ecuatoriano ordenó pagar una indemnización de varios miles de millones de dólares por daños ambientales y de salud. Sin embargo, Chevron y Texaco se negó e impugnó la validez de la sentencia en tribunales internacionales. También un arbitraje internacional. En este caso, Chevron y Texaco inició un proceso de arbitraje internacional contra Ecuador. En 2008, un tribunal arbitral falló a favor de Chevron y ordenó a Ecuador pagar una compensación de alrededor de 9.5 mil millones de dólares por supuestas violaciones al debido proceso. También en el impacto económico, las comunidades afectadas han sufrido pérdidas económicas debido a la contaminación de sus tierras y recursos naturales que existían. El litigio y las compensaciones económicas han generado un debate sobre el impacto de la inversión extranjera y la reputación del país en el ámbito internacional. La responsabilidad de las empresas extractivas, en el caso de Chevron Texaco, ha puesto de relieve la responsabilidad de las empresas extractivas en relación con el medio ambiente y las comunidades locales en las que operaba. Ahora bien, podemos observar varios anexos en donde dejó en evidencia todo lo que causó la empresa Chevron Texaco en el tiempo que estuvo operando en territorio ecuatoriano. Y ahora bien, como último punto, las conclusiones. La Asamblea de afectados por Texaco y frente a la defensa de la Amazonía han utilizado de manera creativa la comunicación para fortalecer la organización. Es importante considerar que las distintas culturas hacen circular y consumen de diferente manera la información, por lo cual las organizaciones sociales deben tener en cuenta esa diversidad cultural. Es importante también relacionar lo local, nacional y global para que las publicaciones en redes logren una mayor identidad y fuerza. La difusión de la lucha de los afectados por Texaco también nos muestra que la necesidad de repensar el uso de los recursos más que en términos de intercambio en el sentido simbólico y de valores no mercantiles. Para las nacionalidades indígenas están en juego la dignidad, la justicia y la vida, mientras que Chevron construye su discurso en áreas de dinero y su imagen corporativa. Esto nos permite analizar que a la búsqueda de paradigmas alternativos al desarrollo como el buen vivir o el summa causai. Eso es todo, muchas gracias por su atención.